Invitarles a que se queden este ratito con nosotros en este Viernes de Dolores, en el que ya empieza también la Semana Santa palentina. Damos la bienvenida a las procesiones. Hoy se celebra la primera, de hecho el próximo viernes recuerden que hay programación especial y por eso Viernes Santo no habrá la tradicional tertulia de la 8 Palencia. Les iremos mostrando todas las procesiones que se van a celebrar en Palencia capital, pero antes, hoy sí hay tertulia de la 8 Palencia y vamos a hablar de esos asuntos que han sido noticia en los últimos días. Lo hacemos además con ese análisis, con los mejores contertulios como siempre, a los que damos ya la bienvenida. Jesús Martín Santoyo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por estar compartiendo este rato con vosotros un día más. Antes de que la gente se vaya, ¿no?, de vacaciones de Semana Santa, que mucha gente seguro que ya está preparando las maletas, pero les invitamos a que se queden un ratito también con todos nosotros. Carlos Hugo Sanz, bienvenido también, muchas gracias por acompañarnos. Nada, encantado de estar aquí. Y damos además este viernes la bienvenida a una nueva tertuliana que se une al equipo de la tertulia de la 8 Palencia, María Fernanda Jiménez, bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por aceptar, en este caso, la invitación de la 8 Palencia y bueno, pues sumarse a ese grupo de tertulianos que vienen cada viernes a la 8 Palencia. Muchísimas gracias y esperamos bueno, pues que la experiencia sea buena en esta primera tertulia, que bueno, pues empezamos hablando además de vivienda, de un tema que preocupa mucho no solo a los palentinos, al conjunto de los españoles, y de esa polémica que se ha generado en torno al decreto de vivienda aprobado por el Gobierno de España. Y es que se ha aprobado ese Real Decreto centrado en vivienda. Dispone de dos grandes palancas para proteger a los inquilinos ante una crisis de acceso que podría todavía agravarse mucho más por la tensión del mercado y el incremento de la inflación. Por un lado, congela los contratos a punto de vencer y por otro, fija topes del 2% a las actualizaciones anuales. No obstante, el decreto que ayuda a los inquilinos tiene un futuro incierto, ya que todavía no está claro que tenga los votos suficientes para su convalidación en el Congreso. Un decreto no exento de polémica, Jesús, también con los socios de gobierno, ¿no?, del propio Partido Socialista, que todavía no sabremos si presionarán más, si saldrá adelante o no, pero en sí el decreto, ¿qué le parece? No estoy de acuerdo con que digas que tiene un futuro incierto, tiene un futuro muy cierto, que es que no va a salir adelante. Es fruto pues, del postureo que tienen las dos almas del gobierno. El PSOE tuvo que ceder para que sus socios de izquierda en fin, pactaran el otro decreto, pero esto no se va a llevar a cabo. Ellos mismos lo reconocen, no tienen votos, no tienen mayoría, hasta el extremo de que incluso desde Podemos, desde Sumar, se estaba invitando a los que tenían ahora contratos a que mandaran burofax para usar estos 30 días que va a haber entre que haya una convalidación que va a ser fallida en el Congreso y el decreto que sea publicado en el boletín. Yo creo que es la política de los nuevos tiempos. Mucho postureo, mucha imagen, mucho hacer como que hago, y en el fondo hay el gran drama de la vivienda en España, que es, ahora será más grave, empezaremos a oír cómo todos los políticos van a construir miles y miles de viviendas cada vez que hay elecciones. No se construye nada, se construye muy poca vivienda social, pasa un año, pasa el siguiente, pasa con un gobierno, pasa con el siguiente, y además en un país que está creciendo de población de una forma alarmante, y con lo cual se necesitan más casas. Es la burbuja perfecta para que ni bajen las viviendas si no se construyen. Con otro problema, yo creo que ya a mayores, que es el de la falta de seguridad jurídica que hay en este país cuando alguien quiere poner su casa en alquiler. Pues si tienes miedo a que te la ocupen, a que luego tengas un problema tremendo para desalojar a los inquilinos, pues a ver que el que tenga viviendas, si se anima a sacarlas al mercado para que bajen. Creo que es un problema bastante serio y al que no se quiere poner una solución global y pactada entre los grandes grupos. Sí, porque no sé, Jesús no da un duro desde luego en este caso por ese decreto, porque no suman los votos el Partido Socialista, pero no sé si cree que sí que ha sido suficiente para meter algo de miedo a los propietarios, a los caseros en este caso. Bueno, yo creo que el problema es que si yo tuviera una casa de mi propiedad alquilada, estaría preocupado si tienen que renovar el alquiler en este mes, porque sí que tendría que obedecer la norma del Boletín Oficial del Estado que obliga a esta congelación. Pero si ya tienes que hacerlo dentro de un mes, ya no. Aquí el problema va a ser estos 20 y tantos días en los que hay colas para estas negociaciones, pero vamos, es un brindis al sol únicamente, un brindis al sol.
estoy de acuerdo con Jesús, ¿no? En las líneas generales, pero también hay las que cuentas tener en no cuenta, salen, ¿no? Sí, no, y que luego Pedro Sánchez tiene una capacidad para llegar a acuerdos vendiendo a cambio de cosas importantes, ¿no? Lo hemos visto con el último decreto anticrisis de la guerra de Irán, en el que para convencer a Junts ha cedido en una de las propuestas que solicitaba, que era el de los autónomos, ¿no? La cuota mínima autónoma. Entonces, no descartemos que en estos 30 días, una sorpresa. Efectivamente, Pedro Sánchez consiga de nuevo arrimar el asco a su sardina y logre un pacto con Junts, que al final es la pata, ¿no? que le falta en esa negociación y que le lleva faltando, porque no hay que olvidar que Junts es un partido de derechas, por mucho que fuese un socio en la investidura de Pedro Sánchez, y el resto de partidos pues son de centro izquierda. Entonces es muy difícil en el entendimiento. Pero más allá de eso, yo creo que el principal problema al final es que hablamos de esta medida, ¿no? de prorrogar la congelación de los alquileres como si fuese la gran solución al problema de la vivienda en España, y no lo es. Es apenas una tirita que está evitando pues un problema serio que hay, que muchas familias, cuando terminen sus actuales contratos, se van a enfrentar a encarecimientos de su cuota mensual que no van a poder asumir, y eso va a crear un problema social. Entonces, tenemos un gobierno como los anteriores, que han sido incapaces de dar una solución al problema de la falta de vivienda en nuestro país, y vamos con pequeñas tiritas. Esta va a fallar, veremos a ver qué intenta para intentar tapar la siguiente. Yo creo que ha sido hoy o ayer, leía una noticia que había bajado un 25% la construcción de vivienda protegida, creo que en España, si no me falla. Ese es el verdadero problema, y lo que de verdad deberían en el Congreso es sentarse, hablar, negociar y encontrar una solución. Fernanda, ¿cómo cree que el país puede hacer frente a esta situación? Bueno, yo creo que pues el problema está claro, ¿no? Falta vivienda para la gente. Yo creo que más allá de cuánto sumaría los votos y todo esto, o si se aprobara o no, yo creo que podría ser una oportunidad para ver cómo se comporta el mercado frente a una reglamentación un poco más dura, porque al final si te pones en la situación de personas que están afrontando alquileres que no sabes cuánto te van a subir, cuándo te van a modificar, pues el futuro de familias, de personas que están dependiendo de un alquiler, o sea, dependiendo de contratar un alquiler, pues es un futuro muy incierto. Entonces, ¿a quién le puede molestar más estos ajustes, estas reglamentaciones? Pues pienso yo por mi parte que puede ser para grandes tenedores de vivienda. Al final sería una prueba de cómo se comporta el mercado, y bueno, yo creo que para los que tienen pocas casas en alquiler podría no significar tanto, pero para los que tienen grandes conjuntos sí podría afectar. Sí, pero hay que tener, estoy de acuerdo contigo, pero hay que tener en cuenta, yo creo que se habla mucho de los grandes tenedores, pero el mercado del alquiler de la vivienda no depende de los grandes tenedores. La mayoría son pequeños tenedores, es gente que tiene una, dos viviendas, etc. Creo que hay otro problema que habría que abordar en España, que es el que las viviendas que están encima en alquiler no son las viviendas que se están demandando en este momento. Porque en España había que construir muchos pisos mucho más pequeños, porque el modelo de familia ha cambiado. No se hace nada con pisos de 3, 4 habitaciones en alquiler, porque no existe demanda para ello. Habría que modificarles, construir viviendas de 1 a 2 habitaciones. Hay miles de gente que vive, de millones de españoles que viven solos, o que van a vivir con mucho 2 personas, sin hijos. Entonces ese modelo que yo conocí cuando yo era chaval, hoy sobra. En fin, hay que construir, eso es evidente, como decía Hugo, hay que construir mucho, y construir vivienda social, vivienda protegida, vivienda que sea asequible para el ciudadano más necesitado. Aprovechando que nuestros contertulios estaban hablando del alquiler, vamos a ver precisamente cómo se ha incrementado el precio de los alquileres en los últimos años, y eso impide precisamente que las personas que están ahora mismo de alquiler tampoco pueden ahorrar lo suficiente para poderse comprar una vivienda y salir de esa situación.
La subida del precio de los alquileres está dificultando la compra de una vivienda a todos aquellos que hoy quieren dar el paso, la mayoría de ellos jóvenes menores de 35 años. Estoy en proceso de comprarla ahora con dificultad, sobre todo económica. Por suerte mi familia me ha podido ayudar. Con los sueldos que tenemos a día de hoy los jóvenes, pues es un poco complicado. Prácticamente la mitad del sueldo se te puede ir en alquiler. El 85% de los hogares inquilinos está en sobreesfuerzo, es decir, dedica más de un tercio de sus ingresos a pagar el alquiler. Lo que les impide ahorrar. Según el Ministerio de Economía, la mitad de los hogares que están de alquiler tardarían más de 30 años en reunir el dinero suficiente para comprar. Es frustrante, pero porque ves que no vas a seguir adelante, ¿sabes? Te vas a quedar siempre en el mismo sitio. Estás atrapado, ¿no?, en unos alquileres altos y tampoco puedes optar a esa alternativa que es la vivienda en propiedad. Comprar, descartadísimo, o heredas o ya está. Pensamiento que cada vez comparten más personas ante un futuro que califican. No es muy esperanzador. Por eso algunos optan por renunciar a su independencia para poder acceder a una vivienda. Si tus padres te lo permiten, es mejor quedarse en casa y ahorrar. 1 de cada 3 jóvenes inquilinos que había en España en 2025 se mudó forzosamente. La mitad de ellos tuvo que mudarse al hogar familiar, es decir, estaban emancipados, tenían un proyecto emancipador, de independencia y han vuelto a vivir en el hogar familiar. Solucionar este problema es complejo, reconocen desde Oxfam, pero piden al Gobierno, a las autonomías y a los ayuntamientos que trabajen coordinados para evitar que 60.000 hogares vulnerables puedan ser desahuciados. Pues María Fernanda, esa es la realidad, ¿no? También que es complicado conseguir ese dinero para la entrada que necesitas para poder comprar un piso, y no solo a los jóvenes, no es un problema que afecte solo a los jóvenes, pero las opciones son o quedarte a vivir con tus padres una temporada para poder ahorrar, o que ellos mismos te ayuden para poder dar la entrada, ¿no? Y no todo el mundo puede hacerlo. Claro, yo creo que aquí el problema no es tanto el dinero que le puedan quitar o no a un arrendatario, a un arrendador, sino qué pasa, o sea, en qué deriva todo este problema, ¿no? De que los jóvenes no se puedan independizar, que no puedan formar una familia, que no puedan acceder a un sitio digno. Ya ves la oferta de alquileres que hay por ahí, que da risa. No se puede acceder a un sitio digno en unas condiciones normales. Y obviamente, pues, si el modelo de familia está cambiando, si la gente está soltera o no tiene hijos y tal, sí que obviamente estoy de acuerdo contigo que debe cambiar la forma como se construye la vivienda, ¿no? Pero unas condiciones que sean dignas, que tu lavabo no esté al lado de la cocina. Básicamente, ¿no? Unos mínimos. Sí. Es que al final el problema de que no se vaya a convalidar el Real Decreto es precisamente ese, que es que va a afectar a las personas más necesitadas. Es decir, los propietarios no van a tener ningún problema y claro, la gente que está en alquiler, que generalmente es gente que tiene rentas más bajas, ¿cómo va a responder a una subida del 10, del 15, del 20%? Pues o buscando pisos todavía peores, porque serán más baratos, o se quedan en la calle. Es que es un problema importante. Visto desde la perspectiva del propietario, pues claro, yo también entiendo que él tiene derecho a marcar los precios del alquiler, ¿no? de su propiedad, ¿no? De lo que quiere recibir, pero si no se regula de alguna forma el mercado, y está visto que la regulación de precios a través de imponer límites puede funcionar, pero no es algo temporal, si no se aumenta la la oferta de viviendas para que la gente pueda acceder, es inútil. Es decir, vuelve a lo de antes, es tiritas. Y luego sí que es cierto que también creo que es un problema que no es lo mismo lo que ocurre en Cataluña, lo que ocurre en Madrid, que lo que ocurre en Castilla, por ejemplo. Es decir, lo decía María Fernanda antes, ¿no? Efectivamente en Cataluña, Madrid y tal, hay grandes tenedores de grandes empresas que se dedican al alquiler y que seguramente estén presionando para levantar cuanto antes estos límites. Pero en Castilla realmente yo creo que tampoco hay, en Palencia tampoco hay un problema. Hay alquileres elevados, pero no son ni comparables con los que se puede encontrar, por ejemplo, en Valladolid, en Burgos o en León, por ejemplo, ¿no? Y estos no son comparables con los de Madrid, ni son comparables con los de Barcelona. Es decir, cada territorio tiene sus características, tiene sus problemas y al final yo creo que también tiene sus ventajas. Es decir, yo creo que es más fácil construir y más barato construir en Palencia que hacerlo en otros municipios. Palencia en ese aspecto no es un problema tan grave como otros sitios, aunque a mí me sorprende que en Palencia la vivienda yo considero que es barata, comprar, pero no es barato alquilar. O sea, me parece que es desproporcionado el precio de alquiler en Palencia con el precio de compra.
la compra es bastante razonable, si se compara con otras ciudades, vamos, entonces diríamos que regalado. Aquí casi se puede comprar un apartamento por lo que valen un par de plazas de garaje en Madrid, en el centro, es así. Ahora, el alquiler me parece que sigue siendo caro en Palencia. Yo creo que ahí sí que entra el factor ese de seguridad jurídica, el miedo que se tiene hoy día al movimiento de ocupación, a que se te meta un inquilino y luego te deje de pagar. Entonces, al final, esa desconfianza mutua entre el propietario y el inquilino hace que se eleven irracionalmente los precios. Pero vamos, soy sensible con esto. Yo he tenido una hija en Madrid hasta hace 4 días que estaba pagando 800 euros por una habitación. Una habitación, no es un piso, una habitación, 800 euros. Es Madrid, claro, es Madrid. Continuamos en la tertulia de la 8 Palencia, a punto de alcanzar las 5:30 de la tarde. Bienvenidos si se acaban de incorporar ahora con nosotros. Vamos a hablar ahora de un colectivo que Cáritas ha calificado como un colectivo vulnerable. Son las personas que trabajan en los hogares o limpiando o cuidando pues, a personas mayores, sobre todo por esa falta de derechos, laborables. Vamos a verlo. Mujer, migrante y en situación irregular son características compartidas por muchas de las personas empleadas del hogar. Es la primera vía para encontrar un trabajo, como bien saben en Cáritas. En Palencia, en 2025, en el programa de empleo, trabajamos con 307 personas, de las cuales 200 eran mujeres. De esas 200, el 60% demandaba trabajo en el hogar. Un trabajo que no goza de buenas condiciones laborales. En pleno 2026 no están equiparadas al resto de profesiones. No hay una visibilidad social ni un reconocimiento de su labor. Una situación que se agrava en el caso de personas migrantes en situación irregular. Se aprovechan de esa irregularidad para pues, jornadas interminables, exceso de trabajo, condiciones precarias laborales, y las mujeres, en este caso, como están en situación administrativa irregular, no pueden denunciar porque no tienen esa protección. En muchas ocasiones viven donde trabajan, con jornadas maratonianas y disponibilidad constante. De 24 horas al día, los 7 días de la semana, por ser internas, por tener que cuidar a personas dependientes. Además, también con problemas en las cotizaciones. Más fácil acceder en negro a este tipo de trabajo, y también porque no tienen la posibilidad de denunciar al estar en situación administrativa irregular. Acabar con estas situaciones de abuso y de vulneración de derechos es el propósito de este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Bueno, Carlos, es un sector que está lejos, ¿no?, de alcanzar a otros sectores profesionales a nivel de derechos. Es un sector muy complicado, creo que es el eslabón más débil de toda la cadena laboral de nuestro país, yo creo que casi de todo el mundo occidental, ¿no? Y la verdad es que las escuchaba, ¿no?, ayer durante esa mesa que montó Cáritas, en la que explicó la situación, y no sé cuál puede ser la solución, porque o se regula muy bien a nivel laboral, incluso más allá, es decir, casi estableciendo no penas, pero sí multas muy importantes a las personas que se aprovechan de estas personas, o no veo una solución sencilla en el corto plazo, ¿no? Es decir, efectivamente hay gente que se aprovecha de que estas personas están en situación irregular, o que son mujeres que necesitan un trabajo, que necesitan un sueldo para explotarla, directamente explotarla. Jornadas maratonianas, de estar todo el día pendiente o a las órdenes de la persona que te paga, viviendo en la vivienda, sin respetar descansos, bueno, pues son situaciones muy difíciles y muy complicadas. Y entonces creo que sí que es bueno que gracias a días como estos, a jornadas como estas, pues nos abran un poco los ojos, y esperemos que también a los políticos, para que les ayuden a hacer una regulación que, aunque sí que existe, y es cierto que todavía es muy complicado. Es decir, yo creo que casi todos podemos conocer a alguien que, oye, pues venga, voy a limpiar a tu casa, o que se ofrece para limpiar en tu casa, me pagas 8 o 9 tal y 0 la hora, hacemos tal, pero no hacemos, lo hacemos en negro o no sé qué, o bien porque me interesa a mí, o bien porque es un jaleo luego darte de alta y no sé qué tal. Entonces son situaciones muy complicadas, y de esa situación complicada pues vienen los abusos. De ahí se aprovechan también, Jesús. Es que ha dicho todo la chica, tenéis en el reportaje, se junta todo lo peor para que haya la tormenta perfecta. Mujeres, emigrantes en muchos casos, sin demasiada formación igual académica también, situación irregular, haciendo un trabajo que no se valora, nada. Eso lo han hecho siempre gratis las mujeres, no se valora, y luego de muy difícil control.
de muy difícil control, porque una chica con buena voluntad, tengo un horario de trabajo 5 días a la semana, 8 horas. Bueno, 8 horas de aquella manera. Si son 10 o son 12, no se lo van a reconocer. Y además ni siquiera hacen los trabajos para lo que las contratan. Porque te pueden recontratar para limpiar el polvo y pasarla y hacer la colada y la lavadora y tender la ropa, pero si a la vez tienes que sacar luego al abuelo que anda con Alzheimer y te pasas por el parque o tal, eso ya son trabajos distintos. ¿Quién controla eso? Es complicadísimo porque encima, como son eslabones tan débiles, no pueden denunciarlo. Si tú no tienes papeles y estás en una situación ilegal, ¿cómo vas a ir a denunciar que están abusando de ti? Depende únicamente de la buena voluntad del que contrata, y de la buena voluntad pues no se vive. Ese es el problema. María Fernanda, que está asintiendo con la cabeza todo el tiempo. Pues sí, lo que pasa es que se junta, como lo has dicho tú, Jesús, se juntan todas las cosas malas, ¿no? Es un trabajo que siempre se ha pormenorizado, siempre se ha rebajado, ¿no? Es limpiar la casa y ya está. Si estás en situación irregular y eres mujer, tienes una vulnerabilidad mucho más alta porque no puedes denunciar, no tienes una red de apoyo, no tienes conocimiento sobre la legislación en el medio, a quién puedes recurrir, gracias a organizaciones que están presentes como Cáritas u otras organizaciones o alguna red de apoyo de extranjeros en el sitio, en la región, pues puedes como tener un punto de apoyo, pero al final el no poder denunciar es horrible porque te pones en la situación de ellas, en la que probablemente no tengas un sitio a donde ir a vivir o a donde refugiarte, y es que estás en una situación de semiesclavitud al final, porque tampoco nadie te puede garantizar que te van a pagar o no. Tú estás metida ahí en ese trabajo y estás dependiendo de que esa persona tenga la buena voluntad de que no haya una agresión física, psicológica, o sea, están expuestas a muchas cosas, más, yo creo que más de las que nosotros somos capaces de pensar. De hecho, Carlos, eso Cáritas tiene que saberlo bien porque creo que muchos de estos contratos, de estos trabajos se consiguen a través de las iglesias, de las parroquias, de Cáritas, que alguien dice, mira, necesito a alguien que vaya a cuidar al abuelo unas horas, y ellos saben perfectamente que se pueden producir abusos. Ahora, ¿cómo solucionas el abuso? Denunciándolo y que se quede en la calle la que está encima trabajando. Es un problema tremendo, porque encima, repito, está el factor mujer, que el factor mujer aquí sí que es agravante de la situación. El factor mujer es agravante. Yo sí que quiero destacar que ellas sí que tienen miedo. Carlos Hugo, no sé si tuvo la oportunidad de hablar con ellas cuando celebraron ese acto por parte de Cáritas, porque ninguna quiso hablar en ese acto. A través de Cáritas hemos intentado entrevistar también a alguna de estas mujeres, ninguna quiere hablar, tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo pues, a las consecuencias que pueda tener, y tan solo una ha aceptado, pero de espaldas, de manera anónima, porque tienen miedo pues, a perder el trabajo o a las consecuencias represalias que pueda tener luego dentro de la propia vivienda. Claro, es que no hay mejor descripción de la situación en la que viven que tengan miedo a contar, ya ni siquiera lo bueno, que quizá alguna puede decir, oye, pues mira, yo he entrado aquí, he cambiado mucho, mi anterior experiencia, ni siquiera eso, es decir, no quieren dar la cara, y lo entiendo perfectamente por miedo, porque claro, ¿cómo va a llegar a casa al día siguiente? Oye, te he visto en la televisión y me estás diciendo esto de no sé qué, tal. Da gracias que te dejo dormir aquí y te doy de comida, que encima me pides dinero, me pides una red de apoyo. Es muy complicado. O luego no te contratan, porque claro, si ya te estás exponiendo en público, pues es complicado. Pero sí que yo creo que es fundamental facilitar, por ejemplo, el darles de alta, el tener una contratación más sencilla para que el empleador no vea tanto problema en hacerlo de forma legal. Darlas de alta también, que la mayoría no lo están. Y bueno, para que ellas tengan una garantía de prestaciones, de acceder a salud, a ser visibles, básicamente.
Recta final hoy de nuestra tertulia hablando de la Semana Santa, que lo decíamos al inicio, justo comienzan hoy esas procesiones y además ha saltado la polémica, no aquí, pero sí en un pueblo de Valencia que podría perder su distintivo de declaración turística nacional porque no quiere dejar que las mujeres sean cofrades. A raíz de esto hemos querido saber cómo está la situación aquí en Castilla y León. Los papeles de historia recogen el término cofrada en el siglo XVI, pero hasta la reforma del derecho canónico de 1985, las mujeres no pudieron ser cofrades de pleno derecho. El papel que se permitía para las mujeres hasta ese cambio de 1985 era poco menos que el de alumbradora, manola, ofrecida, pero nunca vistiendo el hábito, la túnica de la que era su cofradía además. A pesar del cambio, en León quedan 3 que rechazan la entrada de mujeres. En Zamora les dejaron llevar caperuzo en 1988 en las 7 palabras, al final de la fila y con un distintivo. Fue muy duro porque al final era romper barreras que llevaban mucho tiempo asentadas y que costaron muchísimo. Ahora, gracias al apoyo del obispado, son aceptadas en todas, aunque aún no procesionan en 3. Por las listas de espera. A estas alturas de la vida ya no se puede negar nada por ser mujer. En Valladolid la igualdad llegó en 1987. Quizás a lo mejor el público es el que estaba más pendiente de quién era hombre y quién era mujer, pero por parte de las cofradías muy pronto ya existía esa conciencia de que había que tener normalidad. Aquí todas son mixtas, aunque en 40 años solo 7 mujeres han ocupado cargos de responsabilidad. Pues no hace falta irnos tan lejos, de hecho vamos a ver un ejemplo aquí en la provincia de Palencia. Nos vamos hasta Paredes de Nava porque allí una cofradía dejó de ser únicamente para hombres hace tan solo 2 años. En 2024, por primera vez desde su fundación, las mujeres pudieron formar parte de la cofradía de la Virgen de Carejas de Paredes de Nava. Una adaptación a los tiempos actuales muy esperada que se celebró con emoción y también con mucha afluencia de público en el día grande de la localidad. Pues un debate que se reabre con la llegada de la Semana Santa, pero no sé si es un debate que debería de estar ya superado, Jesús. Y es que aquí no tengo nada claro, ni siquiera mi opinión, porque es que, o sea, desconozco a qué viene tanto interés en meterse en una cofradía por parte de las mujeres. Por otra parte, creo que esto siempre es aprovechar la coyuntura de la polémica que hay con el feminismo y tal, ¿no? Porque has dicho una cosa inexacta ahí de lo de León. En León hay una cofradía de mujeres que no admiten hombres, ¿vale? Una cofradía que se llama exactamente María del Dulce Nombre. Desde hace unos 15 años, esa es una cofradía de mujeres que no admiten hombres. Hay también otras 3 de hombres que no admiten mujeres. Pero vamos, yo aquí la única duda que tengo es si son entidades públicas o privadas. A mí si son entidades públicas entiendo que puede haber una cierta regulación y tal. Si son privadas, si cada quien forma un club de fumadores o de lectores de POE o lo que sea, y tú pones las reglas de funcionamiento de ese club, ¿no? Ahora, si son públicas o se benefician de espacios públicos y cosas públicas, pues, hay una legislación de España de igualdad de hombres y mujeres, entonces hay que respetarla, es más historia. Pero repito, hablan de la tradición, que sí, la tradición se cambian, las tradiciones. También antes apedreábamos a las adúlteras en la Edad Media y ahora no. En fin, hay tradiciones que nos hacen evolucionar a ser mejores, ¿no? Ahora lo otro, ese interés en por formar unas mujeres de aquí de Palencia que no les dejan ir a no sé qué pues formad la vuestra y salís también a procesionar, ¿no? El problema, yo creo que el problema es que sí que pueden ser privadas, pero al final forman parte de una fiesta de interés turístico internacional que lleva el nombre de León, de Valladolid, de Palencia, del que sea, fuera de nuestras fronteras, que lleva el nombre de España y que no es entendible que a estas alturas de la vida pues se prohíba a las mujeres formar parte de ningún club. Sí, yo creo que la de León
precisamente surgió en respuesta a que no la dejasen. Rebeldía. Que tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, no sé, yo es algo que no como dice Jesús, tampoco entiendo el interés de tener una cofradía y la verdad es que debería ser algo que ya estuviese asumido. Yo creo que todas las personas, sean hombres o mujeres, viven la religiosidad y más en estas fechas de forma personal, y que no hay ninguna diferencia entre cómo lo vive un hombre o cómo lo vive una mujer. No solo, y también lo habéis sacado lo de Carejas, tal, pero no solo con las mujeres hay cierto impedimentos. Aquí en 2018 había unos estatutos de la Hermandad de Cofradía que prohibía que fuese presidente un homosexual o una persona divorciada. Que estamos hablando de hace 8 años, en 2018, creo que por fin. Yo creo que alguno ni lo sabía, pero al ver los estatutos, pues bueno, yo recomiendo... Alguno era y no podía. Efectivamente, mejor ver los estatutos, repasar, y yo creo que actualizar las normas a la sociedad en la que vivimos hoy es lo más inteligente. También para acercar la fiesta. Yo pregunté una cosa únicamente, cuando dicen, bueno, esta cofradía no deja entrar mujeres, ¿en qué se basan? Porque habrá un numerus clausus, ¿no? Hay 100, entonces que cuando se muere uno hay una vacante y ahí no pueden entrar mujeres. O sea, ¿cómo se hace eso? O sencillamente... Bueno, rechazarán la solicitud, claro, o no sé. Es que me parece bastante irracional todo, pero bueno, evidentemente esto es dinero, ya es economía, es lo que dice Hugo, ya trasciende el hecho religioso. Aparte, encima, si está la Iglesia por medio, pues hombre, si alguien tiene que empezar a renovar sus estatutos es la Iglesia. Y lo ha tan fácil la diócesis o a nivel, o la conferencia episcopal dictando una orden en la que se diga que hay que aceptar tanto hombres y mujeres, y se acabaron las historias. Y ahí se acabó el debate. Exactamente. Da igual que, no, es que es tradición en nuestro pueblo, es que la Iglesia es la que tiene. La Iglesia aquí manda y ha dicho que usted tiene que dejar entrar mujeres, y lo siento mucho, pero es lo que hay. Y o no puede procesionar en ese caso, pues la imagen. A mí es que me salen letreros si no hablo de este tema, porque, a ver... Se estaba notando un poco la indignación de María Fernanda, que tenía muchas ganas ahí de hablar. A ver, yo como mujer principalmente, no soy militante de nada de estos temas, pero como mujer creo que la salida fácil sería pues eso, decir, pues forma tu propia cofradía, tu propio club o tal, pero es que no es lo mismo, no es nada igual, porque... a ver, la restricción o la discriminación, o sea, históricamente siempre ha sido hacia nosotras, ¿no? A pormenorizar nuestra accionar o nuestro aporte en ciertos sectores. Y en una cofradía, ¿qué puede hacer un hombre que no puede hacer una mujer? No sé. Nada, es que me parece absurdo defenderlo por la tradición, porque la cultura, el arte, la lengua y otras costumbres van evolucionando conforme evoluciona la sociedad. Entonces, ¿por qué no también se puede acomodar esto a participarlo, a enriquecerlo? Es que más que sentirse invadidos, es que vas a enriquecer una actividad. Yo es que reconozco mi ignorancia, porque yo no sé, si yo la quiero formar una cofradía de Santo Sepulcro, por ejemplo, en Palencia, porque no la hay. ¿Quién tiene que darme el permiso? ¿El obispado, supongo? Claro, sí. O sea, pues ahí está el problema, porque si no, es que la Veracruz no admite mujeres en Zamora. Bueno, pues vamos a crear una Veracruz de mujeres, con el mismo título, pero claro, si es la Iglesia la que tiene que dártela, dirá, no, sí, ya está creada. Ya está la sí, igual que te dirán, pues el Santo Sepulcro no puedes, porque ya existe. Eso te digo, entonces no seamos... Evidentemente, yo creo que en España estos debates ya tenían que estar superadísimos, por favor. También algo ha dicho ahí uno de los expertos, ¿no? De claro, la mujer es que tenía el papel de limpiar las tallas, de vestir las vírgenes, de barrer la iglesia. Efectivamente, de abrir la iglesia, de preparar, de atender al Volvemos cura. Al bloque anterior otra vez. Ahí voy. Entonces, claro, sí, siempre de asistente, pero nunca de protagonista. Y parece que cuesta todavía, pues no entiendo por qué, pero vamos, que se solucionaba como se soluciona, desde el Papa hasta la Conferencia Episcopal, una orden firmada, y ya está, y se acabaron las tonterías. La Iglesia siempre tiene que empezar dando los primeros pasos allá. Yo todavía desconozco qué impide en el siglo XXI que las mujeres no puedan ejercer el sacerdocio. Si cargan, aquí parece cargan, es decir, que las hay que... no sé qué impide eso, claro. Un destino como la Iglesia, que tiene 2000 años, ¿cómo no se ha evolucionado que una mujer pueda ejercer como otras religiones, ¿no? Evidentemente, con toda la naturalidad? Entonces, claro, que sea esa Iglesia la que tiene que andar favoreciendo estas cosas, pues no es tampoco
no sé. Además que justificarlo solo por la tradición no tiene sentido. Es que te deja un poco cojo la discusión, porque no tiene fundamento, no hay nada que lo pueda defender más que como se ha hecho así, ya vamos a seguir con ello, pues no es suficiente. Y en otros ámbitos de la vida, precisamente para conseguir esa inclusión de todas las personas, para facilitar el día a día de todas las personas, también aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, va a obligar el Gobierno de España a que los supermercados etiqueten los productos en braille. ¿Se imaginan abrir el frigorífico y no saber qué es lo que tienen dentro? ¿Cómo distinguir un brick de zumo de uno de leche? ¿O ir a comprar al súper y no diferenciar un envase de detergente de uno de lejía? Las personas ciegas saben de qué les hablamos porque los productos de consumo no tienen etiquetado en braille. El etiquetado, por ejemplo, en este caso, afecta de manera importante a la salud de las personas. Esto va a cambiar porque el Gobierno obligará a las grandes superficies a etiquetar en braille alimentos con alérgenos o productos peligrosos. Sepamos las cosas básicas o principales que contiene ese producto, aquellas que nos afectan como consumidores, ¿no? Como es el tipo de producto que tenemos en la mano, o la marca del producto, el nombre del producto, la fecha de caducidad o de consumo preferente, los alérgenos. Podrán solicitar su etiquetado en braille también quienes compren por Internet. Incluye algo muy importante, que es la atención en el propio establecimiento a las personas con discapacidad que lo necesiten. Esta celda de 6 puntos en relieve es la seguridad en la punta de los dedos de quienes viven a ciegas. Un sistema de lectoescritura táctil que desde hace 20 años es obligatorio en los envases de medicamentos. Es cierto, no estamos acostumbrados a ver el braille en los medicamentos, en las cajas de las medicinas, y parecía un paso sencillo el de los productos de los supermercados, pero bueno, pues todavía no había llegado. María Fernanda. A ver, hasta que no te enfrentas a una situación de discapacidad, no alguna dificultad, no te das cuenta. Ya es un avance que en las aceras, en las paradas de autobuses, en algunas, hayan sistemas para que la gente se oriente, y me parece fundamental que a la hora de ir a un supermercado, una persona que tiene una dificultad visual pueda entender y ser autónoma para hacer su propia compra, ¿no? Vivir así no es fácil cuando el resto de la gente es distinta a ti, o sea, tienes que pedir ayuda, no puedes hacerlo solo. Me parece fundamental que nos pongamos en la situación y tengamos un poco de empatía con las personas que no tienen las facilidades que nosotros tenemos. Eso es un gesto relativamente sencillo, ¿no? El incluir el braille en el etiquetado, Jesús. Bueno, estoy de acuerdo totalmente, que me parece un derecho de los invidentes a que les sacan la vida más fácil. Igual que los que no tienen piernas, se les ha hecho la vida más fácil quitando barreras arquitectónicas. Ahora bien, hay una cosa que también tenemos que ser conscientes. Nadie va a estar en contra de esto, pero esto lo vamos a pagar todos. Evidentemente, el etiquetado en braille va a costar dinero y ese lo vamos a pagar los consumidores. Yo estoy de acuerdo, evidentemente, y no me importaría pagar unos céntimos más en cualquier paquete que compre el supermercado, si facilita la vida a un ciudadano que tiene la desgracia de no ver. Yo creo que eso no tiene discusión. Yo es que, por ejemplo, en la normativa de etiquetado ahora se tiene que poner a qué contenedor va, y tú tienes tú sabes de qué está compuesto un empaque y lo puedes hacer. ¿Por qué no facilitarle esa información o más información, ¿no? Los ingredientes o lo que está comprando a una persona que lo necesita? Me parece acertadísimo. Ya obviamente incurrirías en un costo adicional a la hora de producir las etiquetas, pero me parece que es un avance para ser más inclusivos. Yo lo veo más complicado de lo que parece, que yo qué sé, en las botellas de plástico duro imagino que será más sencillo, pero en los envases que son de papel o que son de tal, no sé No, en papel es más fácil. O el plástico, los medicamentos sí. Sí, medicamentos sí, porque es cartón, es cierto, y ahí está, pero un paquete de macarrones, no sé, yo lo veo más, no sé, desde mi ignorancia, por eso digo, todo lo que, pero vamos, que si les ayuda y es sencillo y es fácil,
fácil y se puede hacer y demás, pues adelante con ello. O se puede hacer de otra forma, ¿no? O sea, no que sea a lo mejor en el lineal, ¿no? En la propia estantería del supermercado, no lo sé, si igual sería más un poco más sencillo, ¿no? y más económico para todo el mundo. Pues porque claro, como productores de alimentos, pues también vas incurriendo en modificar etiquetas y al final no te va a caber toda la información en un solo sitio, pero de que se tiene que hacer la adaptación, se tiene que hacer. Adelante con ello y ya está, que tarde poco. Que tarde poco en llegar y poco a poco nos iremos acostumbrando también a los que vemos el etiquetado, ahora como ponen tantas cosas, ya. O tienes muy buena vista o no se ve nada de lo que yo está. Yo me peleo para lo del A, B, C y D, a veces digo, pero esto es bueno o es malo, pero si esto es chorizo, ¿por qué le ponen A? Y luego, y luego me ponen que esto que es queso es D, porque es malo, pero no entiendo nada. Pues una cosa más ahora, ya verás qué divertido. A lo mejor en braille se entiende mejor. igual tenemos visual, que aprender todos, que igual es mucho más sencillo de entender. Pues vamos llegando poco a poco al final de la tertulia de la 8 Palencia, esta tertulia de viernes. ¿Tienen planes para esta Semana Santa? ¿Se van a quedar en Palencia? Trabajar, creo que Carlos Hugo, por lo que va. Es buenísimo que es trabajar. María Fernanda también, creo que trabajar. Yo no voy a trabajar, pero no me muevo de Palencia. Creo que es la época peor, pudiéndolo, yo estoy jubilado, la peor época para viajar es esta, precisamente. No, es más caro, desde luego si todo. Si puedo escogerlo, evidentemente, duda. me quedo en Palencia, que es un sitio muy agradable para pasar la Semana Santa y me moveré más en otras fechas. Que es un poquito más económico. María Fernanda, ¿la experiencia bien? Bien. Ya pasando la primera, las demás ya no dan tanto miedo. Pues María Fernanda, muchísimas gracias por incorporarte a nuestro equipo. Carlos Hugo, Jesús, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Mucha precaución si van a coger el coche, porque recuerden que ha empezado también esa operación especial de tráfico con motivo de los desplazamientos de Semana Santa. El próximo viernes no estaremos aquí porque es Viernes Santo y podrán ver todas las procesiones que van a celebrarse en Palencia capital, pero el siguiente viernes sí, volveremos a la tertulia de la 8 Palencia. Disfruten de la Semana Santa y cuídense.